¿Cuánto dinero ha ganado Saprissa con los traspasos de Keylor Navas? ¿Por qué las transferencias al Albacete, Levante o el Real Madrid no le han dejado dinero al equipo morado? Con la colaboración del abogado especialista en Derecho Deportivo, Rodrigo Chávez, le explicamos paso a paso cómo fue que Saprissa por fin pudo ganar dinero a través de una transferencia de Keylor. ¿Cómo te ves para la siguiente temporada, para el final del 2010? ¿Te ves en Europa? Esperando en Dios a ver qué es lo que Él tiene preparado para mí. Yo ahora trato de vivir día a día. Igual uno siempre como futbolista tiene muchos sueños, que es poder llegar a jugar a una liga importante. Siempre quiere mejorar uno, su familia, uno siempre tiene que pensar en su familia, en todas las personas que en su momento uno va a poder ayudar o que uno pueda ayudar. Uno siempre tiene metas importantes que quiere cumplir. Para comprender todos los traspasos de Keylor desde que saltó al fútbol europeo en el 2010, es necesario conocer tres términos. 1. Transferencia o venta de futbolistas. 2. Derechos de formación. 3. Derechos de solidaridad. Número 1. Transferencia o venta de futbolistas. Es el más común de todos y se produce cuando un equipo decide comprarle la ficha de un futbolista a otro equipo. En este caso, el club interesado le paga un monto al club que tiene contrato con el jugador y se lo lleva a sus filas. En el fútbol europeo es común que se coloque una cláusula en los contratos para determinar el monto que deberá pagar el club interesado. Sin embargo, también se puede llegar por un acuerdo entre las partes. Por ejemplo, en este caso, Keylor pasó de Real Madrid a PSG por una transferencia de 13 millones de dólares entre las dos partes, es decir, en un acuerdo entre el Real Madrid y el PSG. Número 2. Derechos de formación. Los equipos, escuelas de fútbol o academias que participaron en la formación del futbolista desde los 12 años y hasta los 21 tienen derecho a cobrar los derechos de formación. Por ejemplo, usted es dueño de una escuela de fútbol y un día llegó un muchacho que usted dice tiene unas condiciones increíbles. Tiene 13 años y usted empieza a trabajar en su formación, a desarrollar sus habilidades técnicas, a trabajar en la parte táctica. Es decir, usted ya está formando parte del desarrollo de ese jugador. A los 16 años, por ejemplo, ese muchacho decide aprovechar una oportunidad que le aparece del Saprissa y se va a las ligas menores del equipo morado. Por decisión propia, aprovecha esa opción, pero ya anterior a eso habría pasado 3 años en su escuela de fútbol, desde los 13 hasta los 16. Unos años más tarde, cuando el jugador cumple 20 años, el club opta por hacerlo debutar en primera y resulta que le convence y considera la posibilidad de hacerle un contrato profesional. En ese momento es cuando usted puede cobrarle a Saprissa los derechos de formación del jugador, que corresponden a los 3 años en los que estuvo en su escuela de fútbol, desde los 13 hasta los 16. La Fedefútbol creó una tabla que define cuánto se cobra por cada año formativo del jugador. Solo recuerde un detalle muy importante: para poder cobrar ese monto, de antemano el futbolista tiene que haber estado inscrito en un torneo federado. Si no aparece inscrito, no puede cobrar. Este mecanismo no es aplicable si el jugador sale como agente libre a otro equipo o si ya cumplió los 23 años. Lo que quiere decir que solo se puede cobrar antes de los 23 años. Número 3. Derechos de solidaridad. Fue a través de este mecanismo que el Saprissa pudo cobrar un monto económico cuando el Real Madrid decidió vender a Keylor Navas al PSG. Este mecanismo también busca premiar a los equipos que formaron parte de la formación del jugador desde los 12 hasta los 21 años. Sin embargo, se rige a través de otras normas y otras reglas distintas. El primer requerimiento es el más evidente, y es que tiene que darse una transferencia entre un club a otro con contrato vigente. Por ejemplo, Navas tenía contrato con el Real Madrid y el PSG decidió comprar su ficha. Segundo, debe darse entre dos clubes de federaciones distintas. En este caso, el Real Madrid pertenece a la Federación Española de Fútbol y decide transferir a Navas a un club que pertenece a la Federación Francesa de Fútbol. Si se cumplen las dos premisas, entonces el club ya puede cobrar los derechos de solidaridad. ¿Y con el presidente se habla también? No, yo con el presidente me llevo muy bien. Facilidad, o sea, la gente piensa que me tengo que llevar mal con él, pero la verdad es que yo estoy muy agradecido con él, porque él fue el que me trajo al Real Madrid.
él me dio la oportunidad de estar aquí, entonces yo cumplí mi sueño gracias a la oportunidad que él me dio. Los derechos de solidaridad corresponden al 5% del contrato que se firmó entre los clubes. Puede parecer poco dinero, usted dice un 5%, al final es poco. Sin embargo, para nuestro contexto es una suma millonaria. La transferencia entre el Real Madrid y el PSG acabó por darle una suma muy alta al Saprissa y también a la Escuela de Fútbol de Pérez Celedón. Es decir, del contrato de 13 millones de dólares, que son cerca de 8.000 millones de colones, a Saprissa le tocó cobrar alrededor de 406 millones de colones. Eso corresponde a la formación del jugador de entre 14 hasta los 21 años, que fueron los años en que estuvo Navas en el Saprissa. Mientras que a la Escuela de Fútbol de Pedregoso en Pérez Celedón, que fue la que inició la formación de Navas, le toca cobrar 40 millones de colones por haber tenido el portero entre los 12 y los 13 años. Pero quizás se pregunte, ¿por qué Saprissa no recibió nada antes de este traspaso? Dos de las transferencias que se han realizado en su carrera tienen la misma respuesta. Hacemos una breve pausa para preguntarle, ¿cuál es la mejor tapada de Keylor Navas en su carrera? Cuando Navas salta del Albacete al Levante, no pudo cobrar derechos de solidaridad porque ambos equipos pertenecían a la misma federación y por lo tanto ya no cumplía ese requerimiento. Ya para ese momento había superado los 23 años, entonces tampoco podía cobrar los derechos de formación. Cuando pasó del Levante al Real Madrid, tampoco pudo ejercer ningún cobro. ¿Por qué? Bueno, porque los derechos de formación se cobran antes de los 23 años y ya el jugador era mayor a esa edad. Y tampoco los derechos de solidaridad porque ambos equipos forman parte de la misma federación. Que desde que yo estaba pequeño, desde que tenía 8 años, yo llegaba a mi casa y mi mamá me cuenta y que yo me hacía entrevistas solo. Yo decía, hola, aquí estamos con Keylor Navas, portero del Real Madrid, y yo respondía a la vez, yo jugaba los dos papeles y es algo que siempre soñé y que siempre lo he tenido en mi cabeza. Y quizás se pregunte, ¿por qué Saprissa tampoco ganó dinero cuando Keylor saltó al Albacete, su primer club en Europa? Resulta que Navas tenía firmado un contrato con Saprissa hasta el 1 de octubre de 2010, pero el Estatuto de Transferencia de Jugadores de FIFA solo autoriza que los contratos entre jugadores y clubes concluyan en fechas que calcen con la ventana de fichajes, es decir, en julio, agosto y diciembre. Como el contrato de Navas no se firmó en estas fechas, su representante Ricardo Cabañas tomó la determinación de solicitar ante FIFA que se invalidara. Cabañas le dijo a La Nación en una nota publicada en el 2010 que desde un año antes de que Navas partiera al Albacete, ya este club le había hecho una oferta superior al $1.000.000 por los servicios del guardameta. Según Cabañas, este dinero se iba a reembolsar en varios tractos con un primer monto y ya luego en distintas partes. Y en caso de que Navas fuera vendido, al equipo morado le tocaría adicionalmente otro monto que ya se estableció en el contrato. En la nota de La Nación, Cabañas dice lo siguiente: eran $1,1 millones, de los cuales daban 200.000 en un primer pago. Además, les daríamos el 25% de la siguiente transacción, pero en Saprissa dijeron que no. Yo llamé a Juan Carlos Rojas y le dije, presidente, a mí me pasó esto. Yo traje una oferta de 200.000 euros más un 20% de Albacete para Saprissa por 2 veces. Y me dijeron que no, y que no, y que no, y que no. Al final Navas partió al Albacete con un pase provisional otorgado por FIFA mientras se resolvía el conflicto y terminó porque FIFA le dio la razón al guardameta, por lo que Navas terminó siendo agente libre y yéndose al Albacete. Es decir, al final el club no le tuvo que pagar nada a Saprissa a causa de que quedó como agente libre. Al final, Saprissa no recibió dinero por esta transferencia, dado que la FIFA determinó que Navas se iba como agente libre por este conflicto suscitado alrededor de su contrato, pero tampoco por los derechos de formación, porque el jugador cumplió justamente en esa temporada, antes de partir al Albacete, los 23 años, lo que hacía que Saprissa se quedara sin la posibilidad de solicitar los derechos de formación. Es decir, al final Saprissa no ganó dinero con Keylor Navas hasta después de 10 años, cuando el jugador pasó del Real Madrid al PSG.